Más, ya no les robo más tiempo, así que cuando quieran. Gracias, Lola. Uno pudiera pensar que después de la intervención de Lola no hay nada que decir sobre Cuba, ¿no? Porque Lola ha hecho un recorrido ahí realmente de nuestros principales objetivos de política exterior y un poco de nuestra historia también. Ella me decía qué tiempo voy a intervenir, ¿no? Yo hablando de Cuba, todo el que ustedes quieran. Yo tengo que hablarle de Cuba aquí 3 días si queremos, ¿no? Pero bueno, mi experiencia en este tipo de conferencias, desde la embajada, cuando lo hemos hecho, he podido percibir que al principio ser más lenta a la hora de las preguntas, pero después terminan emocionándose al final y se quedan compañeros sin poder preguntar. Y entonces, por eso he ido tratando de adaptar a la realidad. Aquí yo les hablaré en una primera intervención, doy un paso a preguntas, me pueden preguntar lo que quieran de Cuba, así no hay pregunta incómoda, no hay pregunta que pueda parecer rara, lo que quieran preguntarme me lo pueden preguntar de Cuba, que nosotros estamos en el deber de responder y vamos intercambiando en la medida de, más que una conferencia, que sea un conversatorio, ¿no? un diálogo. Quería aprovechar que Lola empezó hablando un poco de la historia del bloqueo y por qué sube el bloqueo para referirme a ese tema, aunque veo aquí que las caras son de experiencia acumulada, ¿no? Que seguramente más de una vez deben haber conocido o escuchado la historia de por qué la revolución lleva 60 años bloqueada y por qué es la lucha y el diferendo con Estados Unidos, que el diferendo no empieza cuando triunfa la revolución cubana, el diferendo empieza incluso desde la guerra de independencia, cuando intervienen ahí en la guerra hispano-cubana y le arrebatan un poco la victoria a los mambises. Desde ahí empieza ese diferendo que no solo empieza ahí, se va más atrás cuando todavía sentían Cuba por la forma, donde estaba geográficamente, como un espacio natural de los Estados Unidos, y eso no lo podían permitir. Imagínense ustedes cómo fue cuando allí en esa isla, 90 millas, triunfa una revolución radical que empieza por confiscar todos los bienes, las empresas de las transnacionales yanquis que eran dueñas más del 95% de la tierra en Cuba, y hace una reforma agraria y reparte y pone la tierra en manos de los campesinos. En fin, cómo le pudo eso caer a los yanquis, ¿no? Ese imperialismo que ya en ese momento era un imperialismo que había salido fortalecido de la Segunda Guerra Mundial, como saben, y se sentía dueño del mundo y amo de esa región latinoamericana. Entonces ahí empieza esta historia del bloqueo que, como bien decía Lola, lo firma el presidente Kennedy el 7 de febrero del 62, pero realmente cuando triunfa la revolución y hay un acercamiento de Cuba de los primeros países a donde Fidel va a hablar de qué cosa era la revolución y qué íbamos a hacer, es precisamente Estados Unidos. Bueno, había ido a Venezuela, pero en apenas unos meses después del triunfo de la revolución va a Estados Unidos y va precisamente a explicar que esa revolución triunfante en la isla de Cuba no era enemiga del pueblo de los Estados Unidos, que tenía toda la intención de construir una relación de amistad y de vecindad sobre la base del respeto y el respeto a nuestra autodeterminación y a nuestra soberanía. Por supuesto que eso no cayó bien, porque no se sabía qué iba a pasar. Se pensaban que los rebeldes no iban a poder organizar un gobierno constitucional que avanzara en el tiempo, y lo primero que hicieron para contrarrestar las medidas del gobierno revolucionario triunfante en ese momento fue retirar la cuota azucarera. Al retirar la cuota azucarera, esto se lo hago porque es la historia precisamente de este bloqueo, ¿no? que ha habido y cómo eso ha venido reconfigurándose durante 60 años. Lo primero que retiran es la cuota azucarera. Retirar la cuota azucarera Cuba era un país monoproductor en ese momento de caña de azúcar y vendía la mayor parte de su producción a los Estados Unidos.
y de eso vivía un poco Cuba, o se enriquecían los pocos que disponían de esa riqueza que entraba al país. ¿Qué hicieron los Estados Unidos? Dijeron, vamos a quitarle la cuota azucarera y no van a resistir. Bueno, ¿qué hizo Cuba? Se reinventó y logró que esa cuota azucarera la comprara la Unión Soviética en ese momento y diera un apoyo real a la revolución triunfante. La historia dice que cuando triunfa la revolución, todavía, aunque había una idea en los líderes, ¿no? los que hicieron la revolución, había ideas marxistas, comunistas, no era esa la esencia, más bien se traía un sentimiento independentista, un sentimiento basado en los ideales de José Martí, de los que hicieron la revolución, intentaron hacer la revolución del 30 en Cuba, que bueno, eso es otra historia, que no quiero extenderme en eso, pero esos eran los ideales de los moncadistas que aceptaron en Moncada en el 53. Y no estaba muy definido el socialismo, el comunismo, habían esas ideas de progresismo, de justicia social. ¿Qué pasa? Que un poco este trato que empieza a dar Estados Unidos con el gobierno triunfante hace que Cuba tenga que tomar una decisión y buscar otros aliados, y en eso llega la Unión Soviética, que independientemente de las diferencias que pudiéramos tener con los países del bloque socialista y con la antigua URSS, tenemos que ser realmente honestos y agradecerles lo que hicieron por Cuba, porque hicieron muchísimo por Cuba y por el desarrollo de Cuba. Entonces es ahí donde empieza esa alianza. Incluso, como le decía, dice la historia que cuando Khrushchev, creo, Nikita era el que estaba en ese tiempo, manda a un emisario a ver qué cosa era aquello que había triunfado en el Caribe, manda a un emisario y le dice, bueno, mira, dile que le podemos ofrecer 100 millones de dólares para que resistan ahí con respecto a diferentes con Estados Unidos. Y Fidel le dijo, no, ustedes o nos ayudan de verdad a hacer aquí una revolución triunfante, a desarrollar y transformar la sociedad, o llévense los 100 millones de eso, porque con 100 millones eso es como dice el dicho, ¿no? Es mejor enseñar a pescar que regalarte el pescado, ¿no? Entonces era un poco eso, y es ahí donde la Unión Soviética toma la decisión de implicarse de verdad en lo que es el desarrollo social en Cuba, y empieza esta alianza con el campo socialista. Por supuesto que ahí entonces eso trae más roncha, crea más roncha en la administración yanqui, ¿no? Porque entonces empieza a ver a Cuba como un posible satélite, como nos decían en ese momento, de lo que era la Unión Soviética, que para nada fue así, y eso la historia lo demostró después cuando se derrumbó todo ese bloque y se integró la URSS, y Cuba siguió ahí con sus ideales, con su socialismo, porque era genuino, era una revolución genuina creada desde las profundas convicciones que había en la nación cubana, en el pueblo cubano en ese momento. Pues nada, ¿qué hicieron entonces? Dijeron, bueno, con la cuota azucarera no, parece que no vamos a resolver, vamos a quitarle el comercio. Vamos a dejar que no puedan comprar productos aquí en Cuba, aquí en los Estados Unidos. Entiéndase que eso en el año 59 y 60 era un golpe durísimo, porque usted iba a una farmacia o a una bodega en Cuba y pedía un medicamento, y el farmacéutico le decía, eso llega en 12 horas, porque los almacenes estaban en la Florida. Los almacenes, los medicamentos, las cosas en La Habana estaban en la Florida. Entonces, ¿qué piensan los yanquis? Dicen, bueno, si cerramos esto aquí, el comercio, se van a morir de hambre, van a morir ahí de necesidad y van a tener que entrar a que negociar. Bueno, de nuevo quedó demostrado que aunque nos las pusieron duras en ese momento, Cuba se reinventó, la revolución naciente buscó otros métodos, buscó otros mecanismos. Eso. ¿Qué hicieron? Crearon un mecanismo de migración para que toda la fuerza laboral y toda la fuerza profesional cubana emigrara hacia los Estados Unidos. Y se llevaron más de 3.000 médicos en una Cuba que prácticamente tenía 3.000 y tantos médicos, se lo llevaron prácticamente todos. De ahí después la política de la revolución de formar médicos profesionales para ser autosuficientes en cuanto a lo que es el sistema de salud nuestro, pero tiene su historia en eso, en que esas primeras medidas migratorias que tomaron los Estados Unidos de favorecer que todo aquel profesional cubano que se quisiera ir a Miami se fuera y le diera toda la facilidad, y por eso crearon una ley que está vigente hoy todavía, que se llama la Ley de Ajuste Cubano, que decía que todo cubano que pisara tierra de Estados Unidos
y permaneciera y demostrara que puede permanecer, que estaba en los Estados Unidos por más de un año, tenía sus papeles inmediatamente, cuando sabíamos la doble moral y la hipocresía que usaban en toda la migración latinoamericana, con los propios mexicanos, con los propios dominicanos, con los propios centroamericanos, en fin, que viven a veces hasta 10 y 15 años en los Estados Unidos y no le dan el derecho de obtener sus papeles para poder legalizar y normalizar su situación. Entonces al cubano, en un año demostraba que estaba ahí, enseguida le daban su green card, sus papeles, a los 2 o 3 años lo nacionalizaban, en fin, eso dice la ley de ajuste cubano. Todo para desestimular y sacar toda la fuerza que pudiera impulsar o demostrar que esa revolución podía ser una revolución triunfante, exitosa desde el punto de vista económico, exitosa desde el punto de vista social, por las ideas que traía, todo lo empezaron a hacer en ese momento. No fue suficiente con eso, ¿y qué hicieron? Bueno, firmaron esto que firmó Kennedy, dijo, bueno, el bloqueo, y Cuba llegó a estar bloqueada de buques, quiere decir que no dejaban pasar, bloqueada físicamente me refiero, porque hoy el bloqueo cuando usted lo explica, dice, bueno, ¿qué cosa es el bloqueo contra Cuba? Y bueno, el bloqueo contra Cuba es un andamiaje de leyes y resoluciones, mecanismos de presión, instrucciones, indicaciones que hay dadas que conforman lo que es el bloqueo. Que si hoy mismo no, y tengo que decirlo así, no hay persona en el mundo, incluyendo el propio presidente de los Estados Unidos, capaz de decir, mañana voy a eliminar el bloqueo a Cuba y hacerlo. No, no lo puede hacer. No lo puede hacer sencillamente porque todo ese grupo de leyes están codificadas en el Congreso de los Estados Unidos y que se tienen que pasar todo un trámite burocrático, llevarlo al Congreso, votarlo a los senadores, ahí empiezan las negociaciones. Ustedes saben cómo funciona la política en ese caso. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a firmar la ley de comercio con el enemigo, una ley que es de más de 100 años de los Estados Unidos que la tienen, y bueno, la sacaron ahí, la desempolvaron y dijeron, vamos a aplicársela a Cuba. Y entonces, eso es lo que hacen todos los años. Todos los años un presidente de Estados Unidos tiene que todos los años por los días de septiembre, por ahí, tiene que prorrogar esa ley, como decir, esa ley que se le está aplicando a Cuba de comerciar con el enemigo, se prorroga un año más. Y eso es parte de lo que se codificó en el bloqueo. Y en aquel momento, también asociado a lo que fue después la crisis de los misiles, como se conoce, Cuba llegó a estar bloqueada con buques que no permitían ni que saliera ni que entrara ningún barco a Cuba físicamente, me refiero. Eso después, por supuesto, cambió y se empezó a codificar en estas leyes que le hablamos. Eso no les fue suficiente y entonces se fueron a lo que también decía Lola, a los sabotajes. Entonces empezaron a sabotear nuestras industrias, a matar a nuestros pescadores, a tirotear nuestras comunidades pesqueras. Llegaban en una lancha y con una calibre 50 se paraban ahí y ametrallaban ahí a los pescadores que estaban ahí, sin importar si eran niños, ancianos, en fin. Y todo eso fue tratar de tumbar la revolución naciente y cómo impedir que esa revolución demostrara que era posible hacer una revolución a 90 millas de los Estados Unidos con justicia social, con progresistas y bueno, socialistas, que fue lo que al final hemos estado durante 60 años intentando construir ahí y no lo hemos hecho lo mejor, hemos tratado de hacerlo lo mejor posible, pero no lo hemos hecho según lo que nos han dejado, no como hemos querido, por todo este diferente que ha estado marcado por la relación con Estados Unidos. ¿Qué vino después? Bueno, después la alianza con el campo socialista hizo que Cuba durante los años 60, 70, los 80, un poco no tuviera que mirar hacia Estados Unidos, no tuviera que mirar hacia Europa Occidental, y entre ese bloque de lo que era antes el bloque socialista y con el comercio, el CAME que existía en aquel momento, que era donde se intercambiaban los productos, Cuba pudo desarrollarse durante esos 20 o 30 años, desarrolló en parte su industria, desarrolló su industria farmacéutica, biotecnológica, un grupo de industria, la industria pesada en Cuba también se desarrolló en ese tiempo, hasta que vino la caída del campo socialista. Cuando vino la caída del campo socialista, la administración yanqui dijo, bueno, esta es nuestra oportunidad, oportunistamente dijo, vamos a apretar ahora. Y entonces ¿qué hicieron? En el 92 firmaron una ley que se llamaba la Ley Torricelli,
que es parte de este andamiaje legal que les digo que tiene hoy, que conforma el bloqueo, que sencillamente lo que dice es que buque que toque puerto cubano tiene que pasar 6 meses para tocar puertos de Estados Unidos. Se imaginan, en un mundo interconectado comercialmente, que un barco no puede entrar a La Habana, porque si entra a La Habana no puede seguir camino hacia un puerto en Nueva York o la Luisiana, sencillamente no entran a La Habana. Siguen porque los mercados, los grandes mercados, las grandes transnacionales están en Estados Unidos y no se arriesgan a entrar ahí. Eso nos trae como consecuencia que Cuba tuvo que salir a buscar sus propios barcos, tuvo que pagar barcos a empresas que pudieran destinaran barcos solos para ir a Cuba, para que no se los marcaran. Y dijeron, bueno, ese barco entró a La Habana, no puede ser pagado. Bueno, dijeron, bueno, este barco es nada más para Cuba. Por supuesto, lo hicieron empresas que lo podían hacer, lamentablemente no todos lo pudieron hacer. Cuba tuvo que salir a comprar productos a mercados tan lejanos como el chino, que a veces nos cuesta 6 veces un producto que pudiera adquirirse en los Estados Unidos, nos cuesta 6 veces más adquirirlo en el mercado asiático. Y eso trajo consigo lo que fue la ley Torricelli del 92. Después eso no fue suficiente, vieron que la revolución cubana se recomponía, había crisis, pero no era la crisis social que ellos esperaban, no había pasado lo que todavía, como bien dijo Lola, dijo ese secretario de Estado y que lo desclasificó la CIA hace unos años, no había todavía un descontento social con los dirigentes de la revolución como para tumbar la revolución, sino que tenían que seguir presionando para que eso generarlo de una manera artificial, que es lo que siempre han querido hacer, porque se reconocen desde el inicio que genuinamente no existe una oposición en Cuba contra el gobierno revolucionario. Existen diferencias, como en todo, pero hay una mayoría enorme que se consolidó y quedó ratificada con la votación de nuestra nueva constitución en el 19, que 86% de la población cubana votó a favor de esa constitución, donde decía que se seguía construyendo el socialismo. Es decir, que hay un consenso social en Cuba de que ese es el proyecto que nosotros queremos tener. Y es mentira lo que dicen, que hay una oposición que está en contra de la dictadura cubana, que es una dictadura que no deja opciones. No, ahí está, ahí votaron más de 8 millones de cubanos, votaron ahí, dieron su firma y el 86% estuvo de acuerdo, incluso con los tiempos duros que se están reflejando en Cuba después de 60 años de bloqueo. Después de 60 años de bloqueo, porque en Cuba hay problemas hoy económicos, de desabastecimiento, todo vinculado al bloqueo, y una parte de ellos, no lo negan, a errores propios que hemos cometido nosotros con algunas situaciones, porque es a la situación a la que nos han llevado, a la que nos han obligado constantemente a estar respondiendo, contraatacando, en vez de hacer el proyecto, de podernos concentrar realmente en lo que queríamos construir como sociedad. Bueno, ¿qué hicieron? Eso no fue suficiente. En el 96 dijeron ley Helms-Burton y metieron otra ley en el Congreso de los Estados Unidos que básicamente tiene muchos acápites, muchos títulos, como le dicen ellos. Lola se refirió al título 3, que es precisamente que permitía en tribunales de Estados Unidos que demandaran a aquellos que se sentían dueños de aquella Cuba antes del 59. Bueno, el que fuera dueño de la farmacia de la esquina, ir a un tribunal de Estados Unidos en pleno siglo XXI y decir, no, yo vengo a denunciar aquí que la farmacia que está en la esquina de Coco y Rabí en 10 de octubre ahí en La Habana, esa era de mi abuelo, y yo vengo para que, imagínense ustedes lo que dice esa ley, hay cosas tan aberrantes en el derecho internacional como esa en pleno siglo XXI. Bueno, pensar ese título 3 que lo incluye la ley Helms-Burton del 96, no lo habían aplicado, ningún presidente lo había aplicado hasta que llegó Trump. Todos los presidentes decían, bueno, apliquemos el título 1 y el 2, que ahora les comento qué cosa es, pero el 3 y el 4 no lo vamos a aplicar. Y lo prorrogaron. Cuando llegó Trump, digo, pues apliquemos el 3, apliquemos el 4 y apliquemos el 1 y el 2 y todo lo que hay que aplicar. Quiere decir, recrudeció el bloqueo. Que básicamente, ¿qué decían estos títulos? Bueno, los títulos 1 y 2 hablaban un poco que restricciones del comercio, prohibía el uso del dólar, de la moneda de cambio del dólar, que sabemos que es la moneda de cambio por excelencia internacional para las transacciones económicas y bancarias cubanas.
prohibía que Cuba adquiriera productos o que ninguna empresa le vendiera productos a Cuba que tuvieran más de un 10% de componente americano, y de ahí la historia de los respiradores que le comentaba Lola. Al comprarlo a una transnacional suiza, digo, bueno, yo tengo más del 10% de acciones aquí, ya no se puede vender eso a Cuba. Pero decía al revés, Cuba no se podía comerciar ningún producto que tuviera más del 10% de componentes de un producto cubano. Y les pongo el ejemplo, no sé, los japoneses que compraban el níquel cubano y con ese níquel hacían un Mitsubishi, y si ese Mitsubishi tenía más del 10% de níquel cubano, no podía entrar en el mercado americano. ¿Qué pasó? Que los japoneses dejaron de comprar níquel cubano. Y así, entre otras muchas aberraciones del comercio internacional que traía. ¿Qué pasó? Que Cuba, al no existir un campo socialista que tenía estas facilidades de comercio que les he explicado, tenía que insertarse en el comercio internacional, tenía que abrir sus fronteras, tenía que empezar a entrar en ese comercio internacional, que no era que lo quisiéramos ni que lo deseáramos, sino que era necesario, porque ¿dónde íbamos a comprar nuestros productos? ¿Con quién íbamos a comerciar si no existía ya un bloque socialista? Bueno, teníamos que comerciar con los países, con los vecinos, con las relaciones que fuéramos capaces de hacer. Y ahí entonces estas leyes, como se estaba jugando en su terreno, estas leyes hacen mucho daño todavía, la ley Torricelli 92 y la ley Helms-Burton del 96. Que esa ley Helms-Burton del 96 venía también acompañada con un plan de transición en Cuba y toda una parafernalia para el día que no estuviera un gobierno, ellos ponían un gobierno, en fin, una cosa que en Cuba se conoce como el plan Bush, que lo deben tener engavetado por ahí, porque no han podido hacer nada de lo que decía ese plan Bush, ni lo van a poder hacer tampoco. Pero bueno, las leyes estas, que son leyes extraterritoriales, porque obligan a terceros, ya no es un problema bilateral entre Cuba y Estados Unidos. Ya esas leyes obligan a un tercero a posicionarse con respecto a esta relación bilateral. Porque le está diciendo un tercero, si comercias con ellos, conmigo no puedes comerciar. Si le vendes esto a ellos, a mí yo no te voy a comprar más. Si le compras esto a los cubanos, yo ya no te lo voy a comprar más. Es decir, están obligando a un tercer actor a tomar partido, a posicionar de una forma unilateral, porque lo decidieron ellos en su Congreso, pero no tienen por qué o no debería, lo que lamentablemente así, no debería una ley interna del Congreso de los Estados Unidos afectar las leyes internas o condicionar el comercio de otros países con Cuba. No debería, pero lamentablemente pasa por las presiones que ejercen. Bueno, después vino un periodo donde Cuba volvió de nuevo a tener, vamos a decirlo, nos reinventamos, buscamos nuevas relaciones y surge un movimiento progresista en América Latina que viene con el ascenso de Hugo Chávez al poder, con el ascenso de Ecuador, de Evo Morales en Bolivia, en fin, Nicaragua, se empiezan a crear mecanismos como el ALBA, se crea la CELAC, hay un resurgir ahí progresista latinoamericano que hace que Cuba vuelva a tener un contexto donde pueda comerciar o donde pueda buscar condiciones que sean favorables para ambos, y ahí bueno, suben todos los convenios de cooperación con Venezuela, con el resto de países. Cuba tiene brigadas médicas en más de 145 países. Ha estado una brigada médica cubana en todas las modalidades, solidaria, sin cobrar un kilo, con convenios que los paga el gobierno y Cuba pone los médicos, con convenios que el gobierno entonces le paga una parte al gobierno cubano, que también es parte y es objetivo de las campañas que hacen desde Estados Unidos cuando nos acusan de esclavizar a nuestros médicos, esclavizar a nuestros cooperantes, y sencillamente está ahí, se discute al interno de los cubanos el dinero que se le cobra, cuando se le cobra a algún gobierno por el trabajo de las brigadas médicas cubanas, es el dinero que financia el sistema de salud gratuito cubano, porque sale de ahí porque no tiene de dónde salir. Lamentablemente no hay de dónde salir, y bueno, esos convenios ayudan a que esas negociaciones que se hacen paguen un poco lo que es el sistema de salud cubano, porque otro lamentablemente no alcanza tampoco para todo, tiene que salir dinero de otras cuestiones
en Cuba, comerciales y que se tienen que buscar también para poder mantener un sistema sanitario como el nuestro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en los años 2000, con esto que le comento, hubo una mejora económica, se pudo hacer algunas cosas en Cuba, desarrollarse, el país salió de lo que fue lo que nosotros llamamos el periodo especial, que fue precisamente esos años críticos de los 90, cuando se cae el campo socialista y Cuba perdió el 85% de su comercio y el 75% de su Producto Interno Bruto, de golpe, así de pronto. Entonces eso bajó a menos 35% el Producto Interno Bruto cubano. Imagínense que a menos 35% para crecer, aunque crecieras a 5%, crecías un año y ibas a menos 30, crecías a menos, quiere decir, todavía estabas en pérdida. Bueno, esos fueron los años 90 en Cuba, que fueron años muy duros, muy difíciles, que vino a salirse un poco de esa crisis después en los años 2000. Pero ¿qué vino? En los años 2000, entonces, en 2008 vino una crisis internacional que todos conocerán porque afectó mundialmente, donde Cuba no escapó a eso y volvió a estar marcada por una crisis, volvieron a hacerse medidas contra Cuba. Tuvimos una administración Bush de 2000 al 2008 que fue una administración dura con Cuba en cuanto a medidas, a políticas que tomó, eliminó la remesa, prohibió los viajes, en fin, aplicó algunas de las cosas que dice esa ley en bruto, porque una de las cosas que dice la ley en bruto también es que prohíbe. El único país donde tienen prohibido los americanos viajar, ellos que son los más libres del mundo, es a Cuba. Es decir, un americano no puede salir por el aeropuerto y decir, voy a Cuba. No puede, tiene que acogerse a una licencia de 10 modalidades que ellos dan, decir, y llenar una planilla, así mismo como les estoy explicando, decir, no, yo voy a Cuba, no a hacer turismo, no, yo voy a Cuba a un intercambio religioso. Ah, bueno, está bien. Y con esa modalidad, no, yo voy a Cuba a un intercambio cultural, y llenar una planilla y dársela a la Secretaría de Estado para que viaje, pero no puede decir, no, yo voy a Cuba a hacer turismo, ¿no? ¿Quién dijo? Si eso está prohibido. Bueno, lo tienen prohibido. Bueno, eso que dice la ley en Burton, que es parte de ese andamiaje del bloqueo, Bush lo recrudeció, quiere decir, lo puso duro, prohibió los viajes, prohibió que el que viajara pudiera comprar, no sé, una caja de Habano y llevársela a los Estados Unidos, no lo podía hacer, es decir, no podía importar productos cubanos, ni una caja de Habano, ni nuestro ron, ni nada de eso, no lo podía importar a los Estados Unidos, y esa administración fue particularmente dura con Cuba. Después vino la administración Obama, que fueron 8 años más, del 9 al 16, donde la administración Obama se generó mucha expectativa a nivel mundial con la administración Obama, le dieron hasta el premio Nobel y todo a Obama, sin saber si se lo había ganado o no, y después quedó en su récord que fue, creo, de los presidentes que más atacado y más iniciado guerra, es Obama, pero bueno, le dieron el premio Nobel de la paz además. Y se creó una expectativa con el gobierno Obama. Y Obama buscó otros mecanismos para continuar el ataque contra Cuba, que ha sido siempre, el objetivo ha sido el mismo, es destruir a la revolución cubana. Bueno, Obama se fue a métodos más blandos, del soft power, la subversión interna, a financiar proyectos estos culturales y pseudoculturales, a buscar generar eso que volvía, que vuelvo y me repito, que le dio Lola, que es a buscar ese descontento interno que no existe en Cuba con la revolución, más allá de una crítica constructiva que se le puede hacer al gobierno, como mismo lo hemos hecho todos como militantes del partido. Yo he criticado en mi núcleo cosas que se hacen mal en Cuba, no somos perfectos, pero bueno, eso no es a lo que se refiere este mandamiento. Ellos lo que quieren es generar el descontento social ese, que exista la gente en la calle protestando, que un poco lo lograron en el 94, cuando estaba la cosa bien dura y bien difícil en Cuba. Lograron que la población se lanzara a lo que se conoce en Cuba como el maleconazo, porque se tiró la gente espontáneamente a protestar para la calle, un poco incitado por todo esto que les decía también, que estaban ahí los servicios especiales, la CIA, la subversión interna, pagando en medio de una crisis muy dura también
Entonces surge este malecón y se tira espontáneamente la gente para la calle a protestar porque no había comida, porque querían irse, ahí mismo se montaban en bus y se iban por el malecón. Esa fue una de nuestras olas migratorias del 94. ¿Que cómo se solucionó? Fidel fue para allí sin una escolta, se tiró entre el medio de la gente, por ahí pueden buscar las imágenes que están ahí, se tiró ahí y dijo, les voy a explicar qué es lo que pasa, lo que está pasando es esto, esto, esto. Y a la hora estaba allí todo ese que estaba gritando, viva Fidel, viva la revolución. Que es lo que te demuestra a ti que no hay realmente un descontento social contra nuestros líderes, contra los que crearon la revolución, sino más bien el descontento que puede tener cualquiera cuando no tiene alimentos que comprar o productos de aseo para asearse, en fin, situaciones a las que nos han llevado con este criminal, como bien decía, los bloqueos que nos han impuesto por parte de los Estados Unidos. Entonces, lo que decía, el periodo Obama usó entonces ese soft power, empezó la subversión y todo. ¿Y qué hizo? Trató de limpiar un poco la imagen en los últimos 2 años de su segundo mandato. Quiere decir, él estuvo 8 años, los primeros 6 años él no hizo nada. Se reeligió a los 4 años y en los últimos 2 años entonces empezó a cambiar la estrategia hacia Cuba, con el objetivo de tratar de desbaratar la revolución desde adentro, ¿no? Pero no es menos cierto que se lograron un grupo de cosas, se restablecieron relaciones diplomáticas, le dijimos, bueno, perfecto, vamos a hablar, vamos a conversar. Nosotros nunca hemos querido ser enemigos de los Estados Unidos, nunca. Son ustedes los que nos han impuesto este diferendo a nosotros. Nosotros sencillamente lo que queremos es que no nos jodan, ser libres, ser soberanos, que respeten nuestra autodeterminación acá y que no haya injerencia, que los cubanos puedan decidir realmente lo que pasa en Cuba. Y ellos entonces, parece que esa administración entendió que había que dialogar, había que negociar, había que llegar y se hicieron algunas cosas, y Obama sencillamente lo que hizo fue dejar de aplicar lo que Bush dijo que había que aplicar. Es decir, no fue que hizo nada extraordinario tampoco. Obama dijo, bueno, no, esto que dice la ley en Burton de aplicar el título tal y tal, no vamos a aplicar ese título. Las licencias para viajar, que viajen los americanos ahí por las licencias, pero no te pongas a caerle atrás ni a pedirle la planilla, que viajen, vaya. Se hizo el de la vista gorda, miró para un lado y dijo, que viajen, y viajaron montones por ahí están las fotos de Beyoncé, Diana y todos los artistas estos en La Habana y todo eso, porque un poco sintieron la curiosidad, fueron a ver a Cuba, lo tenían prohibido y de pronto estaba llegando una administración que se hacía desde la vista gorda con eso y no se iba a poner a perseguirle si se llevaban un tabaco de Cuba y lo entraban a los Estados Unidos, o si viajaban y se bañaban en Varadero, que es una de nuestras mejores playas, o nuestra mejor playa en Cuba. En fin, eso trajo consigo como un respiro donde enseguida se notó en la economía cubana. La economía cubana, a partir de lo que ustedes le dicen aquí a los autónomos, que nosotros le decimos cuentapropistas, enseguida empezaron a florecer los negocios, empezó a florecer el turismo, casi se llega por primera vez a los 5 millones de turistas a Cuba, porque siempre, por todas estas restricciones que le hablo, era muy difícil que fueran a Cuba, y el mercado principal de emisión de turismo al Caribe es propiamente los Estados Unidos.